Soy Jorge Avendaño en Estrillas y es un honor para mí dar la bienvenida a ustedes a este espacio virtual del Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos parte de las actividades académicas de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Nos harán favor de participar en esta charla al doctor Ruy Echavarría Rodríguez, el doctor Gabino Sánchez Rosales y el maestro Andrés Guatapí Escalante. Todos ellos del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Empecemos contigo, Ruy. ¿Por qué titularon el libro del cual tú eres uno de los coordinadores como La medicina en la historia, sino la historia de la medicina? ¿Podrías ilustrarnos acerca de esto? Bueno, hola. El título fue escogido por consenso, ¿no?, entre diversos autores. Se meditó bastante sobre cuál sería el mejor título, dada la cantidad de libros de historia de la medicina que han sido ya escritos y editados en diversos idiomas y en diversos países. Tuvimos algunas dificultades, pero al fin creímos que poner la medicina en la historia era colocar la ciencia médica y la práctica de la medicina en el lugar central del asunto, entendiendo a la historia como ese devenir del humano, del cual forma parte la profesión de nosotros, la medicina, y su ubicación precisa en ese devenir que abarca tantos campos, pues nos pareció lo más conveniente, ¿no?, a los coautores y a los coordinadores. He comenzado por este punto, Ruy, porque indudablemente el título de un libro es el que primero va a ver el lector potencial, y probablemente sea un factor muy importante para decidir si lo lee o lo deja a un lado. Ya que estamos en esto, me atrevería a sugerir que haya un subtítulo que aclare un poco más el contenido y haga más atractivo el libro para el lector. Permíteme esta digresión en esta charla, pero sí quise aprovechar la ocasión. ¿Cuál sería tu opinión a este sentido? ¿Sería? No escuché bien la pregunta. Bueno, no es en realidad una pregunta, sino la sugerencia como editor de colocar un subtítulo que atraiga la atención no solo de los lectores, de los alumnos de la cátedra, sino del público en general. Un título que le deje ganas
de abrir el libro. ¿Crees que vale la pena intentarlo? Bueno, indudablemente sugerencia, dada tu experiencia y tus conocimientos, ¿no?, de la industria editorial, lo que es hacer y editar libros, pues es digna de tomarse en cuenta. Eh, por ahora, pues ya el libro ya está impreso, ya salió, de hecho, ¿no?, de prensas, pero indudablemente no dudo que eh, en una reunión con la doctora Marta Eugenia Rodríguez, nuestra jefa del departamento y co-coordinadora del libro, y con los autores que han colaborado, mm, yo pienso que sería factible y, y digno de tomarse en consideración esta sugerencia, ¿no? Buscar un subtítulo que efectivamente cumpla la función de todos los subtítulos, la que tú señalaste atinadamente, de interesar al posible lector, al futuro lector, aún más en adentrarse en la tarea de conocer y leer el libro. Bien, pues muchas gracias, Rui. El editor es un ser muy necio, muy terco, y yo no soy la excepción. Entonces, me permito sugerirte, eh, para los fines que ya hemos hablado, que se colocara una fajilla alrededor de las pastas del libro con ese posible subtítulo. Y ya los dejo allí porque nos hemos salido un poco del propósito de esta charla, pero el libro me parece tan importante para quienes están metidos en la historia de la medicina, como para aquellos que con una cultura eh, general pudieran eh, tomarlo entre las manos y leerlo con mucho gusto. Dejemos ahí el punto, Rui, si te parece, y, y solamente aclararé que Rui Chavarría Rodríguez, es el coordinador de enseñanza del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Por eso te pregunto, Rui, ¿hay algo que haga diferente este libro dentro del conjunto de muchos otros textos que tratan de los aspectos históricos de la medicina? Sí, ¿Cómo, hay varios. cómo caracterizarías el libro entre todas estas otras publicaciones? Sí, hay varias cosas que lo hacen diverso. Yo no me atrevería a decir diferente, ¿no? Pero sí diverso a lo que conocemos y con lo que se cuenta entre los libros que podrían ser recomendados para el estudio de un estudiante de pregrado de nuestra facultad. La primera eh, cosa que lo hace, pues, ser diverso a los demás libros es que es un libro elaborado conforme al programa de la materia de Historia y Filosofía de la Medicina vigente en el Plan 2010. Todo momento tuvimos presente eso para que los capítulos del libro vayan siguiendo la programación y la idea de la forma en que debe ser desarrollada esa programación. En segundo lugar, es un libro escrito pues por profesores de la facultad, profesores en activo de la facultad que tenemos la idea de, tuvimos, ya se realizó, la idea de llevar a cabo una tarea
una tarea así que teníamos pendiente por entregar al proporcionar a los estudiantes de la facultad eh, ese libro de texto tan necesario para complementar las clases. El texto fue redactado en esa forma, con la idea pues de que cumpliera con el programa. Fue redactado por profesores, todos ellos mexicanos. Hablamos el lenguaje que hablan nuestros alumnos y con una visión actual, no quisiera parecer chauvinista ni cosa parecida, pero yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta eso, que la mayor parte de los libros a los que tenemos acceso son españoles o estadounidenses, alguno italiano, en fin, que no tenían una visión exacta de nuestra visión, incluso algunos con defectos tan graves como algún libro español que habla de que el tequila era un licor que se usaba en ceremonias sagradas entre los mayas. Tal desconocimiento, ¿no? de México y de lo que somos, la cultura hispanoamericana y el área particular de México, pues ese libro lo descarté yo de los libros que podría recomendar, porque lo primero que pensé es si esto dice de los mexicanos, qué mentiras me venderá sobre los egipcios o los chinos, ¿no? Entonces, esa es otra gran ventaja, ¿no? Los libros mexicanos, tú lo sabes perfectamente, no cumplían la finalidad de estar adaptados a nuestro programa de estudios de la materia de historia. Algunos estaban sin actualizar, un libro que ha sido muy usado por nuestros estudiantes, pero sin actualizar desde hace muchos años. Hablaba de la Unión Soviética, en fin, y era necesario pues un libro escrito en la actualidad. Por otra parte, es un libro que se tuvo especial cuidado en que fuera escrito con rigor científico. Para mí es especialmente importante la aclaración de los conceptos que se utilizan en el desarrollo de los capítulos, como es el concepto de modelo médico, la periodización que se hace para el objeto de que los estudiantes tengan una idea científica de esa periodización, de esa ubicación del hecho histórico particular dentro del continuum general del devenir del humano. Todas estas hechos, pues, para no abundar más en otros, para mí lo hacen muy recomendable. El magnífico trabajo editorial de Editorial Panamericana, que tomó una obra que había sido pensada con miras mucho más modestas por el departamento, fue convertido en una, a mi juicio, magnífica edición de un libro con un magnífico papel, un empastado muy bueno, índices analíticos, glosario, en fin, realmente yo no puedo más que felicitarme, ¿no? De que el libro hubiera sido puesto en manos de la editorial Panamericana, eh, y pues también señalar que esto pues lo hace diverso a los demás libros de los cuales tienen acceso nuestros estudiantes. La realidad es que el libro puede ser leído por quien quiera que quiera estudiar y aprender historia de la medicina. No está escrito únicamente para estudiantes, está escrito con la visión de que pueda ser leído, entendido y
que se beneficie de su lectura cualquier persona, ¿no? Aun cuando no sea médico. Eso me parece muy importante. Y antes de pasar con Gavino, que ya de estar impaciente por participar, eh, quiero preguntarte una última cosa en este bloque. Centrado como está el libro que estamos comentando en lo mexicano, ¿hasta dónde podría servir para otros ambientes en Latinoamérica o en ese mercado un poco olvidado que es el de la frontera y de los estados, en los Estados Unidos, donde se habla español? Entiendo que la editorial que se hizo cargo de la publicación de este libro tiene alcances para llegar a estos otros mercados. Pero obviamente lo que es importante es ver si los conceptos, las ideas que están en este libro pudieran tener alguna utilidad para otros ambientes culturales. ¿Qué me puedes decir de esto? Indudablemente podría ser en cuanto al mercado estadounidense, no sé si la editorial lo esté considerando, pero pues dada nuestra estrecha relación con Estados Unidos y ese mundo hispano del que tú hablas con toda propiedad, eh, pues sería muy conveniente, ¿no? que fuera difundido en aquella cultura. En cuanto a los países vecinos de América Central, pues su vecindad a nosotros también lo hace sumamente útil para ser utilizada en las facultades de medicina de nuestros vecinos inmediatos, ¿no? En el ámbito suramericano, yo no dudo, no quisiera yo adelantar y decir cosas que no estoy oficialmente ni autorizado ni enterado como para afirmar como verdades, pero no será remoto que Editorial Panamericana lo presente en ese mercado, ¿no? Especialmente en los más eh, accesibles como son Colombia, Argentina, el mismo Perú. Eh, donde a mí me gustaría que fuera presentado sería en el mercado español, a ver si ahora sí toman en cuenta, ¿no?, el desarrollo de la medicina novohispana y el legado tan importante de nuestra medicina tradicional. No olvidemos, pues, que aquí los españoles se encontraron, como en el Perú, una de las dos civilizaciones originales que tenían su desarrollo propio, sus propios cosmovisiones y, si se puede hablar, de sus propios corpus médicos, ¿no? Eh, eh, yo creo que sería de gran utilidad, ¿no? Pues has tocado un punto muy importante porque ciertamente hay una porción de malas interpretaciones, esta que tú señalas y muchas otras más trascendentes, y la lectura de este libro en otros ambientes culturales, creo que también cumplirá una función muy importante. Te dejo un rato, Rui, y está con nosotros el doctor Gavino Sánchez Rosales, que es el autor de 3 capítulos de este libro, la medicina en la historia. Gavino, buenas tardes. ¿Podrías hablarnos un poco extensamente de lo que tratan esos 3 capítulos que tú escribiste? Muchas gracias, doctor Jorge Avendaño Inestrillas. Le envío desde aquí, desde la distancia, un enorme y caluroso saludo y me da mucho gusto de compartir este espacio con usted,
como integrante del comité de publicaciones de nuestra Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y también me da un placer enorme compartir también este espacio de presentación del libro de la medicina y la historia, editado por el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, de la propia Facultad de Medicina de la UNAM, y en ese sentido también compartir el espacio con el doctor Rui Echavarría Rodríguez, quien es nuestro jefe y compañero de enseñanza, así como con el maestro Andrés Latapí, quien es un distinguido compañero, profesor de hace muchos años del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, ¿no? Entonces, en ese sentido es un placer estar aquí, y fundamentalmente, pues es un placer también ser autor de esta obra que es yo sí le llamaría un ícono en términos de lo que llamaríamos como las referencias bibliográficas acerca de la producción de libros relacionados con la historia de la medicina en México, por las características tan particulares que tiene el libro, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría destacar que es un libro muy interesante porque por primera vez, yo creo que de modo muy profesional, se intenta conjugar lo que sería como estas dos grandes historias de la medicina en el tiempo, que es la historia de la medicina universal y la historia de la medicina, llamémosle nacional, partiendo de estos criterios un poco oficiales y formales, en donde se retrata el devenir de la historia de la medicina en México desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. Y en ese sentido, haber incluido, digamos, como ese segmento para vincularlo a la historia universal de la medicina, me parece un hito que vale la pena en ese sentido destacar. El segundo que yo pondría antes de iniciar esta parte relacionada con los temas que yo desarrollé en este libro, sería el segundo, que es un libro muy sugerente, muy interesante historiográficamente, porque también es una construcción desde el interior del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina sobre el momento actual de la historiografía de la propia historia y filosofía de la medicina. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero simplemente que este libro ofrece una gran cantidad, a través de sus autores, de los diferentes capítulos, una gran diversidad de voces históricas que da cuenta como de las preocupaciones, los temas institucionales, evidentemente, al formar parte, digamos, de siguiendo esta ruta del programa de estudios que los alumnos de la carrera de médico cirujano deben de tomar en su materia de historia y filosofía de la medicina, van desarrollando los diferentes autores para darle un tratamiento muy particular a cada tema, cada capítulo que les tocó construir. Y en ese sentido, esta polifonía de voces, yo le llamaría, de profesores que hicieron los capítulos, habla como de este momento histórico sobre el momento histórico, sobre el arte de la medicina, en este caso, en la historia. Y en ese sentido, a mí el título me parece sumamente atractivo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Jorge Avendaño, que valdría la pena en una tal vez probable edición, esperemos que se agoten pronto los ejemplares y los editores tengan oportunidad de reeditarlo muy pronto, agregarle algún subtítulo para hacerlo mucho más atractivo a los potenciales lectores. Y en ese sentido, regresando a su pregunta inicial de cuáles fueron los temas que yo desarrollé, pues primero que nada es un placer que a la hora de abrir el libro, el primer capítulo es de mi autoría. Y en ese sentido, este primer capítulo relacionado con la historia, la cultura y la filosofía de la medicina es sumamente interesante desde mi personal punto de vista, porque justo es como la entrada a explicar por qué la importancia de la historia de la medicina, pero fundamentalmente por qué la importancia de que los alumnos que están cursando la carrera de médicos cirujanos deban de tener una materia como la de historia y filosofía de la medicina. Y en ese sentido, la explicación de todo el capítulo es justo ir desarrollando estos argumentos a favor del estudio de la historia de la medicina, destacando fundamentalmente que primero la historia es una muy vieja profesión.
la han llamado la madre de todas las ciencias por ser tan vieja como la memoria misma del hombre, y en ese sentido, la historia de la medicina corresponde a esta historia universal. Y en ese punto, al hablar de historia, para conocer el presente de la medicina, nada como hacer un recorrido histórico desde los médicos más antiguos, los médicos primitivos, los médicos de las grandes civilizaciones antiguas como sería Grecia, la propia Roma, para ir paulatinamente desarrollando una narrativa que nos permita comprender el momento actual que está viviendo la medicina y la práctica médica en este inicios del siglo XXI. Y en ese sentido, este capítulo primero de Historia, Cultura y Filosofía de la Medicina trata de explicar eso. ¿Por qué la importancia de hablar de la historia de la medicina en una materia como sería Historia de la Medicina relacionada a una carrera como sería la formación de los médicos cirujanos? A mí me da mucho gusto estar ahí presente en esta obra y en ese sentido tener la oportunidad de no solamente invitarlos a la lectura del capítulo. Creo que está lleno de muchas citas de muchos autores destacados en donde se va haciendo un recuento justo de estos aspectos tanto históricos, culturales, filosóficos, que dan cuenta como de estas preguntas esenciales de por qué la enfermedad, cómo se han curado los hombres a través del tiempo, por qué han mudado las formas de tratar a la enfermedad, por qué hoy día hablamos de enfermedades genéticas y en un pasado muy inmediato se hablaba de enfermedades humorales y por qué en un pasado todavía mucho más lejano se hablaba de enfermedades de los dioses. Creo que estas preguntas se pueden responder a través de esta historia de la filosofía de la medicina, donde da cuenta en especial de este proceso tan interesante que es la de la mente del hombre a través del tiempo, haciendo preguntas acerca de por qué nos enfermamos y cómo nos curamos, ¿no? Esa sería la primera parte. Los otros 3 capítulos, en ese sentido, le hago una corrección, doctor Jorge Avendaño de Estrellas, son otros 3 capítulos más, el de medicina bizantina, el de medicina medieval alta y medicina medieval baja, van dando cuenta justo como digamos como de esta narrativa histórica acerca de la traslación de los saberes del mundo antiguo, que sería en este caso la base Grecia-Roma, y cómo paulatinamente fueron pasando en un primer momento al Imperio Bizantino que apareció hacia el año 330 después de Cristo, y cómo se insertó estos saberes ya grecolatinos en lo que nosotros llamaríamos un nuevo imperio, como sería el caso particular de el mundo en el Oriente, pero todavía romanizado, como sería el caso del Imperio Bizantino, ¿no? Para en ese sentido regresar ahora en el capítulo relacionado con la medicina medieval alta y ver cómo paulatinamente empieza a haber una transmisión de estos saberes médicos antiguos, en especial griegos, que se van paulatinamente incardinando en las ideas de estos pueblos bárbaros que llegan y irrumpen en la Roma imperial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el capítulo sobre la medicina medieval alta y medicina medieval baja dan cuenta de esta transmisión de estos saberes a través de, evidentemente, de una serie de elementos, como sería el caso de la medicina bárbara, la figura de los dioses sanadores, la de los reyes sanadores, como sería el caso de los reyes de Francia y de Inglaterra, que con esta práctica de imponer las manos sobre los enfermos, curaban a los enfermos de esas épocas de algunas enfermedades como las escrófulas, ¿no? Entonces, son capítulos muy interesantes porque dan cuenta como del devenir y del nacimiento de estas instituciones tan particulares de la medicina como serían los propios hospitales, ¿no? En estos capítulos se desarrolla la historia del nacimiento de los hospitales y su devenir en el tiempo para finalmente considerarlos como instituciones fundamentales de la práctica médica en el periodo señalado, ¿no? Quisiera dejarlo aquí nada más para en ese sentido tener oportunidad de dar más tiempo a nuestros compañeros.
Gabino, no dejemos este tema que estás desarrollando así mucho. Tenemos tiempo suficiente y si no, ya después los correteamos a los. Anda, sigue por favor con esto que nos estás contando. Bueno, un poco con la idea, retomando el punto, es en el caso particular de este fenómeno que es sumamente reconocido y en ese sentido, incluso como una ola llegó a la propia América, cuando a estas tierras que fueron descubiertas por Cristóbal Colón en este año tan emblemático como se señala que es el año 1492, lo que significó fue justo como la aparición de un continente que fue integrado a este ecúmene del mundo conocida, pero que no solamente fue integrada, sino que fue evidentemente asimilada en términos de trasladar las instituciones médicas, trasladar los saberes médicos que habían tenido un origen, en el caso particular de la denominada medicina científica que se practicó en Grecia en el siglo de oro de Pericles, el siglo V, y que paulatinamente fueron trasladándose primero a través de este fenómeno de la traslatio médica, que es como se llama la categoría, y que inundó Oriente sin ningún obstáculo. Pero en el caso particular de lo que fue esta traslación de los saberes médicos y esta famosa tecnetrique, que es otro concepto sumamente atractivo que está contenido en uno de los capítulos relacionados con la medicina griega, tuvo una gran dificultad para poder, en ese sentido, integrarse a la cultura de los pueblos bárbaros que paulatinamente dejaron de practicar su medicina para ir en ese sentido incorporando elementos de esta medicina tan particular en su sentido práctico y tan eficaz en su sentido curativo como sería la medicina antigua y que paulatinamente fue ahora transformándose gracias, y eso está explicado en el texto de la medicina, en el capítulo de la medicina medieval alta, que fue alentada, impulsada en especial por los nobles y en especial por los reyes de estos pueblos bárbaros para construir algo que yo llamo la medicina regia y sus autores. Es decir, al final de este periodo, a través de la figura de Carlomagno, vamos a ver que existe como un impulso de estos nuevos herederos del Imperio Romano por rescatar estos saberes grecolatinos, apropiárselos y difundirlos en todos sus territorios. Esto va a ser sumamente importante porque va a permitir que en el caso particular del mundo medieval aparezcan al lado de las iglesias las famosas escuelas donde se van a hacer los estudios superiores, pero también empiezan a aparecer escuelas médicas, siendo la más famosa la de Salerno, la de Montpellier o la de Chartres, donde se van a desarrollar estos saberes médicos que están siendo traducidos por estos hombres que conocemos que son como los sabios medievales encargados de la preservación y de la transmisión de estos saberes antiguos. Ahí está sencillamente lo que llamaríamos como el fundamento, ya que se explica en el capítulo de la medicina medieval baja acerca de el nacimiento de las universidades y los estudios médicos que se empiezan a estudiar como parte de estos estudios superiores al interior de estas novedosísimas y fundamentales instituciones de enseñanza como van a ser las universidades nacidas en el mundo medieval, ¿no? Estas universidades, insisto, en su desarrollo serán un modelo y serán un ejemplo que incluso en el caso particular de la sociedad novohispana del siglo XVI se asimilen aquí y tengamos la propia fundación de nuestra Universidad Real y Pontificia en el año de 1554 y que es ni más ni menos un modelo, una imagen y una semejanza de una de las universidades del orbe cristiano más reconocidas como sería la Universidad de Salamanca, ¿no? Donde evidentemente Gracias. estudios de medicina. Gracias, Gabino. Volvamos la mirada a los alumnos.
de los alumnos que asisten a la Cátedra de Historia de la Medicina. Un detalle que yo quisiera resaltar, porque la historia de la medicina, el humanismo médico, está ahora al lado de contenidos mayormente de índole biológica, que se imparten en otras asignaturas. Y en este sentido, Rui, cuéntanos un poco las experiencias que has tenido con tus alumnos para formar en ellos un criterio y sobre todo para lograr la conceptualización de la historia de la medicina como parte de su ejercicio médico. Rui, sí, gracias. Bueno, mis experiencias, más bien las experiencias de todos los compañeros. Yo tengo ya algunos años en el departamento, como tú comprenderás, eh, son ya más de 30. Mi interés por la historia ha sido de siempre, puedo decir desde mi infancia. Y yo quisiera que ese interés por la historia fuera general, ¿no? A todos los humanos y en especial a los alumnos, ¿no? Sin embargo, pues lo primero con lo que topamos es eh, esa reticencia de los alumnos a ver la historia de la medicina como una materia necesaria para estar incluida con su carácter curricular en el programa. Por eso es tan importante ese capítulo primero del libro que mencionó Gavino, escrito por él, que pues trata de demostrar la necesidad y la importancia de esa historia de la medicina para cualquier persona que piense dedicarse a esta profesión. ¿Por qué? Todo, todo en la vida, es algo que yo empleo en mis clases, ¿no? Esta frase, todo en la vida tiene historia, pero referente a las profesiones liberales especialmente, todas tienen también su historia y sin embargo, creo que nuestra facultad es la única que le da importancia al conocimiento de la historia de la medicina, que la coloca en ese programa con esa condición de asignatura curricular, ¿no? Que no tienen más opción que cursarla. ¿Por qué considero tan importante? Pues porque si hay alguna profesión que los alumnos necesiten enterarse cómo fue que se formaron esos conceptos, cómo se han integrado esos conocimientos de los que ellos disfrutan y van a poner en práctica el día de mañana. Esa es la medicina, ¿no? Puede ser que un ingeniero en telecomunicaciones pueda ser un experto en antenas satelitales sin tener idea de cómo le hizo el señor Hertz para enterarse que había esas ondas en el aire, ¿no? Y tan tranquilo, ¿no? Pero yo no concibo a un médico que pueda ser un médico integral, científico y humanista al mismo tiempo, si no sabe cómo se ha llegado a integrar esos conocimientos. No sé si en tu pregunta estaba incluido el modo que los diversos profesores del departamento empleamos para abordar estos temas con los estudiantes, pero pues es lógico pensar que hay tantos métodos como profesores integran el departamento. No sé, algunos más efectivos que otros, en lograr captar el interés de los estudiantes, en lograr hacerles comprender los objetivos de la asignatura y en lograr que en ellos quede ese deseo de seguir estudiando la historia de la medicina para seguirse
volviendo cada día más médicos al integrar esos conocimientos que Gavino acaba de relatar, de cómo han venido a integrar el conocimiento médico actual y que no han desaparecido en la historia. Las ideas moralistas mencionadas asimismo por Gavino, las ideas anteriores de índole mágico, empíricas, teúrgicas, todavía están presentes en los conocimientos médicos, y no es una exageración, realmente el papel del médico como ese personaje que en ocasiones curará, en ocasiones aliviará, pero siempre consolará, pues es un papel que no debemos olvidar. Y para que nuestros estudiantes obtengan esa visión humanística de la historia, pues nada mejor que un curso de historia de la misma, para que entiendan por qué forman parte de su acervo ideológico, por qué siempre deben tener presente eso. Entonces, creo que, ya te digo, los métodos podrán variar, pero nuestros objetivos son los mismos al fin y al cabo. Formar médicos integrales, médicos capaces de entender al paciente, al sufriente, como un humano vulnerado en su integridad física, en su integridad mental y aún en su integridad social, que viene al médico en busca de ayuda, y para eso hemos estudiado todos y esperamos que sigan estudiando nuestros, bueno, voy a redundar, nuestros estudiantes. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, sí, sí. En buena parte, lo que yo quería puntualizar un poco, Luis, era diferenciar en la enseñanza de la medicina la historia, la cronología, la biografía, para un poco valerse de ella, pero para convertirla en un concepto, porque no se trata de que un médico sepa recitar la cronología, no digo que así es como se está enseñando, estoy recordando mis viejos tiempos, sino esa palabra, conceptualizarla, volverla parte de ti, volverla parte de tu práctica cotidiana, el, el saber lo que es la enfermedad y lo que es el padecer. Un par de conceptos que, que son tan importantes de que los estudiantes mentalicen en su práctica. Y yo creo que como no hay una materia horizontal que les ayude, que les apoye en esto, es la historia y la filosofía de la que ya hablaremos después, la que puede ayudarles en este sentido. ¿Tienes algún comentario de esto antes de pasar con el maestro Latapí? Yo insisto siempre, y ha sido manifiesto en aquellos capítulos que me tocó escribir, que hay 5 preguntas que no son mías, desde luego. Todo el mundo sabe que fueron las
5 preguntas que en la introducción a su libro elaboró el doctor don Pedro Laín Entralgo, eminente historiador de la medicina, ya fallecido, pero dejó ese legado. Para mí, esas 5 preguntas son fundamentales, quizás es lo más valioso del libro de Historia de la Medicina de don Pedro Laín Entralgo, porque le permiten a cualquier persona interesada en el conocimiento de lo que es la profesión médica, integrar ese concepto. Tú mencionaste el concepto que tiene el estudiante de la medicina misma. Bueno, él pregunta, voy a enunciarlas en el orden que él las mencionó. El estudiante debe conocer el concepto de la enfermedad que tenía cualquier modelo médico que él quiera abordar. Y entonces, él debe entender cómo concebían ellos esa enfermedad, sus causas, sus efectos, etc. La segunda pregunta es cómo practicaban la parte que se espera de los médicos, la terapéutica, pero integrada a ella pues va las partes que no son tanto de terapéutica, sino que son la acción misma del médico, como es el diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica, la indicación, pues, y la rehabilitación. Esta pregunta se contesta con base en la respuesta de la primera, según sea el concepto de enfermedad que tenga un modelo médico o la cultura que lo practique, pues será la contestación sobre la terapéutica. La tercera pregunta es el rol social, profesional que desempeña el sanador, el médico. ¿Qué lugar ocupa en esa sociedad, en esa cultura? ¿Y cuál es su acción? Esta será acorde pues con la primera y con la segunda preguntas. Y la cuarta es el rol social, asimismo, del sufriente, el paciente, decimos ahora. Según se conciba la enfermedad como de origen divino, de origen natural, etcétera, será el concepto que se tenga del paciente. Será un ser egregio fuera de la comunidad, será un ser digno de lástima en tiempos de la caridad cristiana, será un humano en desequilibrio con su medio ambiente. Todo esto será pues según los primeros conceptos que hemos enunciado. Por último, y quizá la más importante, yo la pondría en primer lugar, pero quise enunciarla como las puso el doctor Laín Entralgo, es el contexto socioeconómico en el cual se presenta ese modelo médico. Él habla de esa medicina. Yo prefiero hablar de ese modelo médico, como les dije, pues logramos integrar ese concepto en el libro. ¿Por qué? Pues porque el modelo médico es todo el conocimiento, el acervo de conocimientos, pues las concepciones de la enfermedad, las prácticas terapéuticas, el papel desempeñado por el sanador y el sufriente, y todo ello dentro del contexto de esa formación socioeconómica en la cual se desarrolla y que sustenta la superestructura de la medicina. Sencillamente, ¿no? Si yo logro que un estudiante pueda contestar esas 4 preguntas congruentemente sobre cualquier modelo médico que yo le dé a examinar, pues entenderé que ha integrado realmente, él ha integrado realmente el concepto de lo que es la medicina y lo que son el médico, el sufriente
y en última instancia, pues la terapéutica. Muchas gracias, Rui. Creo que ha sido toda una disertación de hombre sabio. Otro de los participantes en esta charla es el maestro Andrés Latapí Escalante, profesor de antropología en este mismo departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Andrés, llevas un apellido, Latapí, que evoca al maestro Fernando Latapí, ilustre dermatólogo mexicano y, entre otras muchas cosas, creador del Centro Dermatológico Pascua. ¿Hay algún parentesco entre ustedes? Así es, sí, buenas, bienvenidos a la Feria del Libro. Me entusiasma mucho estar en una Feria del Libro porque siempre es la historia del libro y el libro en la historia, y entonces me encanta que ahora me pregunten sobre la historia familiar, y no solamente es mi tío abuelo, sino que nos dio un ejemplo por su capacidad de enseñar la medicina durante muchísimos años. Y también quisiera yo hablar de otro tío, bisabuelo, que fue el doctor Eugenio Latapí Rangel, que también fue dermatólogo, de quien tomó el ejemplo Fernando Latapí. Ellos dos han sido orgullo y una gran enseñanza para todos los miembros de la familia, y no sé si por eso, o más bien sí sé que por eso estoy en la facultad llevando el nombre del apellido Latapí con ellos, ¿no? El doctor Fernando Latapí logró descubrir la famosa lepra de Lucio, la logró identificar, y el doctor Eugenio Latapí Rangel, que es él sí es un poquito más del siglo antepasado, de 1868, y murió en el 1964. Él también fue dermatólogo, fue fisiólogo y fue cirujano, y se le atribuye la creación de la cartilla de vacunación para los niños. Entonces han sido muy relevantes, y sobre todo han estado ellos en el Palacio de la Medicina. Ellos estudiaron en el Palacio de la Medicina, que el Palacio de la Medicina es en sí un lujo histórico como tal, porque nos está enseñando la historia por todos lados. Entonces el poder estar en el Palacio de Medicina nos ayuda a entender las tres funciones sustantivas de la universidad, que son la enseñanza, la investigación y la extensión de la cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro que se está presentando cumple con esas funciones, y la historia familiar es parte también de esa historia de la medicina. Muchas gracias. Ustedes tres trabajan en uno de los edificios más hermosos del centro histórico de la Ciudad de México. Hoy es el Palacio de la Medicina, pero hace más o menos 500 años fue el asiento del Tribunal del Santo Oficio, la llamada Santa Inquisición. En este palacio se puede ver una réplica de la botica de Andrés Cesarte, con una soberbia colección de albarelos y muchos otros instrumentos propios de la preparación de los simples, como se conocían antes a los preparados galénicos. También allí se encuentra un muy bien dotado museo, un valioso archivo de la medicina, las temibles cárceles de la Perpetua. No paso por alto el severo e imponente recinto del Paganillo, con su colección estupenda de retratos más o menos parecidos con el natural, de quienes fueron, han sido y son los forjadores de la medicina. Te pregunto, Andrés, ¿podría ser que todo este ambiente tan cargado de historia
influyera en la formación de los futuros médicos? Sí, por supuesto. Creo que el Palacio es un lujo histórico porque podemos ver la historia de la Ciudad de México, para empezar, ¿no? Es hecho sobre la obra de Perro Arrieta, y luego también tenemos unos espacios históricos donde podemos ver a través de las vitrinas cómo estaban los pisos en diferentes épocas del año. Entonces, podemos jugar con las épocas, entonces podemos ver cosas del siglo XVI, del XVII, del XVIII, las inundaciones, por ejemplo, estuvo inundado 1 año y medio cuando se inundó la Ciudad de México, entonces podemos ir midiendo toda una serie de cosas, más todas las historias que se están contando en cada una de las vitrinas que se tienen, porque estas vitrinas no solamente son una colección de objetos, sino son experiencias de cada cuerpo, cada especialidad de la medicina, en donde, por ejemplo, podemos ver el laboratorio de los Somolinos, ¿no? Padre e hijo de Juan Somolinos, ahí están los laboratorios, están perfectamente bien hechos, o los de oftalmología, está también dermatología. Entonces, diferentes facetas de la historia están demostradas en cada una de estas vitrinas. Ahí se explica muy bien la parte histórica y antropológica, por supuesto, ¿no? Entonces es un lujo tener un museo en un palacio como tal, aparte de que la obra misma, por el arquitecto, ahorita se me fue el nombre, pero la obra misma es magnífica, ¿no? O sea, esos 4 arcos que están volando en la entrada son maravillosos. Es Manuel Tolsá, el constructor, el valenciano Manuel Tolsá, quien hace el palacio como una obra magnífica. Y bueno, también la historia de que fue cuartel, de que fue el Santo Oficio, que tuvo un piso más, que lo quitaron el otro piso, etcétera, etcétera. Todo eso nos llena de vida, y que también se han representado y hemos tenido muchísimos eventos de muchas características ahí. Entonces ese es un hito y es fundamental que nuestros estudiantes lo conozcan, y es parte, cuando menos en mi materia, la última de clase se hace en la visita del museo por todas las características que tiene de la historia prehispánica, del conocimiento antropológico, de los remedios y las medicinas como tales. Bien, pues sí, indudablemente, y es una alegría también ver que en tiempos normales, no pandémicos, es ser igual no es poca cosa. Estamos ya sobre el tiempo, pero yo te quisiera preguntar, Andrés, algo que me parece fundamental, la integración de la antropología con la medicina. Danos una idea general de esta cátedra que tú me dejas, por favor. La antropología siempre se ha acompañado a la medicina. Hay una relación dialógica entre una y la otra. Como bien señalaron Gavino y Ruy Echeverría, la forma como se mantienen los saberes y los sistemas de creencias, y las formas como se curan y cómo se conocen los remedios, la parte científica, la parte técnica, todo está acompañado del conocimiento que se está teniendo del ser humano. Entonces, la antropología, como el conocimiento del ser humano, y no solamente en su parte digamos, física, sino en su parte cultural y en su parte social, permite entender en qué contexto se encuentra cuando va a convertirse en paciente o cuando va a convertirse en médico. Entonces, la acción que hay sobre cualquiera de estas dos cosas es fundamental. Entonces, por un lado, la parte humanista de la antropología nos permite reconocer al paciente como un ser humano, como alguien a quien tiene un sistema de creencias, tiene una forma de ver la vida, una forma de entender la muerte, y todo esto tiene una relación muy importante en la relación con la medicina.
Lo mismo en la parte técnica, digamos, en la parte científica, la historia misma de la farmacología, te tomas o no una pastilla, te tomas o no un medicamento, te intervienen o no, todo eso tiene que ver con la forma como somos y cómo estamos desarrollándonos. Entonces, lo que es la antropología médica e interculturalidad nos permite tener una visión muy amplia sobre la diversidad cultural, que en este país nos caracterizamos por tener una diversidad cultural muy grande, y entender las grandes diferencias que pueden existir entre unos y otros, y eso nos ayuda muchísimo a entendernos a nosotros y poder aplicar el conocimiento médico de una forma inteligente y efectiva. Y aquí termina esta charla acerca de los aspectos sobresalientes del libro de la medicina en la historia. Solo nos resta, o a mí me resta particularmente, agradecer la valiosa ayuda que recibí para integrar esta charla de la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez, jefa del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. A nombre del comité editorial de la Facultad de Medicina, agradezco a cada uno de ustedes, amigos estimados y distinguidos, su participación virtual en este espacio, y agradezco la atención que se haya prestado a esta charla, y los invito a que mantengan el contacto con las actividades de la sexta Feria del Libro de Ciencias y de la Salud. Muchísimas gracias y hasta pronto.